Estamos con Aurelio Fernández Fuentes, director de la Jornada de Oriente y que acaba de publicar Saavedra, un anarquismo, un libro acerca de un pariente de él que fue anarquista y que estuvo en la Guerra Civil Española, editado por el Fondo de Cultura Económica en su edición popular. Vamos a hablar del personaje, el anarquismo y las situaciones en Cuba, México y el mundo. Aurelio Fernández Fuentes, ¿este fue tu propósito más que hablar de anarquismo, descubrir a tus ancestros y ver su lucha política? Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Radio Educación y a ti, Jorge, por esta invitación. Quiero decir que Radio Educación sigue siendo, aunque no la escucho con la regularidad que quisiera, mi estación favorita, porque cuando yo viví 16 años en el DF y todavía escuchaba todos los días a Emilio Evergenji y Panorama Folclórico con Felicitas Vázquez Nava. Todavía está, ¿verdad? Sí, Felicitas todavía está ahí. Los escuché el celebérrimo día del sismo de 1985, narrando, esa narración es inolvidable. Pero bueno, a lo que te truje. Lo del libro es el resultado de un montón de cosas que confluyeron. Tú sabes que todos tenemos un bisabuelo, abuelo, tío que luchó con Pancho Villa o Zapata, o a lo mejor ya los chavos que participó en el 68, fue preso. Alguna historia que te van contando en la casa, ¿no? En mi casa, que soy esta oleada de migrantes de la Guerra Civil Española, pues había varias historias, una que otra por ahí. Pero la más linda de todos los personajes era la de este hombre, cuyo nombre es Abelardo, o fue Abelardo Saavedra Toro, que era un hombre que se hablaban de anécdotas y cosas que, bueno, siempre son lindas, ¿no?, de escuchar. Y un día yo pensé que podía averiguar si seguía enterrado en el cementerio de Montjuic, donde un recorte periodístico lo indicaba. Entonces fui a buscarlo, me encontré con que no estaba enterrado ahí, entre otras cosas porque lo habían enterrado en la fosa común, y lo habían encerrado en la fosa común a petición suya. Tenía que ir a otro lado. Pero luego me fui al pueblo donde nació, es un pueblo de Cádiz, chiquito, como en Cádiz, ahí Villamartín se llama. Y empecé a investigar todo eso. Y entonces me iba metiendo a los archivos, ¿sabes? A ver qué pasaba. Y en internet, que te empezaban a dar cosas, unas buenas y otras chafas. Como siempre, sí. Como siempre, porque uno cree que en internet está de todo y es absoluta mentira. Por ejemplo, Wikipedia tiene su biografía mal hecha, las referencias que hay son... Voy a tratar de corregirlas ahora ya con los datos buenos que me autoriza el fondo. Entonces, fui descubriendo de un pariente, fui descubriendo un personaje. Un personaje que además iba revelándome que tenía un montón de coincidencias con lo que yo hacía y había hecho sin tener la menor idea de eso, ¿no? Por ejemplo... ¿Integras el periodismo? Por ejemplo, hacía periodismo. Yo no sabía que hacía periodismo. O sea, me enteré 30 años después de que yo hacía periodismo. Entonces me llamó mucho la atención. Después que fue director de un periódico en Madrid que se llamaba Tierra y Libertad. Fíjate, muy zapatista, exacto, como hablabas hace muy zapatista no, sino que era muy ruso, porque es una consigna de los campesinos, de los narodnikis rusos, que llegó a España también de Bakunin, ¿no? Y de España llegó a Cuba y de Cuba llegó a México. O directamente, con los Flores Magón, llegó a Zapata. Hablas de eso, de su relación con los Flores Magón y en Cuba. Sí, claro. Entonces me voy dando cuenta de eso, me voy dando cuenta que era alfabetizador, me doy dando cuenta que era organizador. Algo que eres tú también. Sí, entonces me fue llamando la atención. Que tiene relación con los alfabetizadores cubanos. Bueno, en realidad tenemos un movimiento desde el 82 que empezó en el Centro Activo Freire, que ahora se llama Alfabetizadores por Convicción, ya tiene 39 años. Bueno, está en el Colegio Madrid, en la Universidad Autónoma de Puebla, en la UNAM, en muchos lados, el método. Bueno, pero también, ¿no? Y así, y muchas cosas que vas descubriendo, mano, a lo largo de la investigación. Me piqué, pues, y fui descubriendo un personaje, y con el personaje fui descubriendo una época, un anarquismo. Me asesoré con un cuate que se llama José Luis Gutiérrez Molina, que es el que me hace el epílogo, y él lo tipifica, digamos, el tipo de anarquismo. Es interesante porque que yo lo sitúo este anarquismo es, digamos, después de la Primera Internacional, de la Segunda Internacional, de la Asociación Internacional de Trabajadores, pero que en España crece rápidamente a partir del siglo XX
y que es derrotado por su propia contradicción interna del anarquismo en 1939, 36, 39, ¿no? Me parece pertinente discutir este anarquismo frente a la idea actual divulgada, más que ninguna otra, de que el anarquismo es ir a echarle bombas molotov a las policías, ¿no? Era lo que te iba a preguntar. Bueno, ellos también echaban bombas contra los príncipes y los reyes y demás, pero ahora se piensa que el anarquismo, cuando menos es la idea que se tiene por los medios, es ir a grafitear o a golpear o demás. ¿Qué diferencia hay entre ese anarquismo que se ha difundido y este anarquismo? Fíjate que tuvimos un encuentro muy interesante con unos chavos anarquistas mexicanos que reivindican esto del bloque negro y esta cuestión de ir frente de las manifestaciones para darle cobertura violenta, no diría que militar, pero sí con acciones rudas a las marchas, en fin, ¿no? Discutimos eso. Por cierto, un congreso que nos invitaron en México a Gutiérrez Molina y a mí, discutíamos con ellos, muchachos súper ilustrados, no vais a pensar que son unos cuatro anarquistas porque avientan, no, documentados, que sabían las historias del anarquismo en el mundo, bien, cuates muy interesantes. Y discutíamos y les decíamos, no es que entre los anarquistas no hubiera violentos, no era el caso de Saavedra, por cierto, ¿no? Sí. Y no es que no hubiera exaltación de la violencia o propuestas de este tipo, al contrario. La Confederación Nacional del Trabajo crece a partir de que se arman los obreros y empiezan a decirles a los capataces de las fábricas, o tratas bien a la gente o te llevamos al cadalso, cabrón. Esa era una fórmula. Pero los anarquistas en general, estos actos de violencia los hacían contra la cúspide del poder, Jorge. Sí. No contra los policías o los sicarios, se defendía de los sicarios, pero había que matar al rey, ¿me entiendes? Porque había una tesis, a mí me parece que equívoca, en el sentido de que acabando el rey se rompía todo la estructura de poder, ¿no? El entramado. O el ministro o el príncipe. Eso era una equivocación, ¿no? Bueno, Saavedra es director de Tierra y Libertad cuando Mateo Morral le tira una bomba al rey el 31 de mayo de 1906, por lo cual es aprendido, pasa 8 meses en la cárcel y luego acepta la invitación de los cubanos para irse a La Habana a trabajar en el periódico Tierra, a hacer mítines y, en fin, hace otros periódicos, hace los primeros intentos de crear la Central de Trabajadores de Cuba. Es muy interesante ese caso. Bueno, pero regresando a lo de la violencia, entonces yo no estoy descalificando que estos chavos que lo hacen bien, porque aparte están los provocadores, pero descalifiquemos a estos cuates, ¿no? Los que lo hacen por convicción, sean anarquistas o no, que cada quien se llame lo que quiera. Pero aquí lo que estamos diciendo es, miren, este es un anarquismo que divulgaba las ideas y divulgaba una sociedad a la que se aspiraba. No negaba solamente las cosas de la sociedad en la que vivían, sino que estaban ofreciendo una sociedad diferente. Y había una gran convicción. Te cuento una anécdota que es muy ilustrativa. Me habló nuestro querido amigo Enrique Semo, que ya leyó el libro. Me parece prodigioso que lea el libro con esa letrita tan chiquita. Sí. Pero lee todo. Estando tan mal a veces. Unos lentes que puedo leer bien. Bueno, y me decía, ¿por qué ya no hay hombres así como este Saavedra, no? Sí. Y yo le decía, lo que no hay es la contundencia de las ideas que tenía Saavedra o Preobrazhensky o Trotsky o que quieras. Tenían una convicción de que la sociedad ideal estaba al alcance de la mano. Y hoy no es así. En el colofón tú dices, por ejemplo, en la página 421, algo que me parece que resume esta gran investigación que hiciste, porque la hiciste en España, en México, en varias partes. Y tú mismo dijiste, de repente uno se encuentra a un investigador en Michoacán que habla sobre algún asunto, dice, caray, este cuate está investigando algo similar a lo mío, algo que es muy loable de la academia, pero en la página 421 tú dices, el anarquismo dice, el amor y la unión libres, la igualdad entre hombres y mujeres, entre razas y entre pueblos, el internacionalismo, las prácticas naturistas, el control de la natalidad, aquí citas a Malthus antes, el enfrentamiento contra el Estado, las iglesias y los privilegios de sangre, la convicción de que el mundo está
finito y el desarrollo económico debe someterse a este principio básico, adelantándose con ello al ecologismo y el socioambientalismo del siglo XXI. Creo que en esas pequeñas líneas describes el objeto del anarquismo, no solamente en España y con Saavedra, sino en su plenitud. ¿Tú crees que es así? Sí, yo creo que es así. Y es sorprendente cómo, por ejemplo, querían controlar la reproducción de la clase obrera, de sus agremiados, porque te voy a decir algo, ese anarquismo, a diferencia de otras expresiones, por ejemplo, vamos a llamarle comunismo de Lenin o Trotsky, este es más proletario que cualquier otro, O sea, estos todos eran obreros y no tenían, como teníamos en el Partido Comunista luego, como teníamos lana para tener a los profesionales, ¿no? Sí. Aquí los profesionales no había profesionales, tenían que ir a trabajar para ganarse su sustento. Yeah. Hombre, si robaban un banco, lo repartían, pero te quiero decir, hay una convicción personal muy fuerte. Y yo creo que lo del ecologismo es particularmente interesante. De hecho, hay un libro muy, muy padre que es de Eduard Majoan, que se llama El ecologismo anarquista, que te dice todas las tesis, derivadas muchas de ellas de Malthus, en una interpretación que yo no comparto del todo. Me gusta más la crítica de Marx a Malthus, pero es muy interesante esta parte que diciendo, es que no podemos, el mundo no es infinito, no podemos seguir presionando a la naturaleza de esa manera, pero además no tengamos hijos. ¿Por qué? Porque estamos nada más creando explotados y carne de cañón para las guerras. Fíjate. Y entonces practicaban el control natal, tú. ¿Sabes qué hacían, por ejemplo, en Sabadell, ahí en Cataluña? Importaban de los franceses una cosa que lo dice en el libro. Conos preservativos. Sí. Yo creo, por narraciones de mis padres, que eran como tripas de cordero, de cerdo, amarraditas en la punta a manera de condón. Fíjate que yo que estuve en la Unión Soviética, así eran los condones allá, no había condones, sino la gente hacía los suyos. Así como tú lo dices. Oye, en una de esas hasta son más divertidos, ¿no? Pues sí, y hasta te vuelves ingenioso para hacerlo, ¿no? Claro. Y luego en el periódico Solidaridad Obrera encuentro un anuncio buenísimo que decía: compañera trabajadora, si tu regla se ha suspendido, tómate las píldoras Fortran. Con ella tu regla regresará. Es decir, es un abortivo, tú. O sea, estaban buscando la manera de al mismo tiempo de practicar el amor libre, porque ahorita lo decimos muy fácil. Pues sí. En la España de 1900, con la iglesia encima y los prejuicios que eran peor que cualquier prejuicio de frena hoy día, tenías el problema de encima, y tú estabas propagando el amor libre, la unión libre, cambiarle de nombre, no obligarte a ponerle los nombres del santoral, cosa que te obligaban en el registro civil, no solo en la iglesia. O sea, la contracultura anarquista era, creo yo, lo más poderoso. Tenían sus escuelas, negaban abiertamente la religión católica en este caso, creían en la ciencia, sostenían las tesis de Darwin, de Odón de Buen, de Liceo Rex. O sea, era una contracultura verdaderamente poderosa, pero masiva, arraigada al proletariado y al campesinado andaluz. Es muy interesante. Y eran tan ilustrados, tú dices en la página 37, que dices que con Paine dice: mi patria es el mundo, mi religión hacer el bien y mi familia la humanidad. Y con Owen también los principios comunistas. O sea que eran hombres que se hacían a ellos mismos, que no tenían salario, que trabajaban, pero que se tenían que ilustrar muchísimo. ¿Cómo le hacían para hacer eso, Aurelio Fernández? Acuérdate que había una consigna proletaria desde la primera, no sé de qué internacional ya, pero hablaban de los 3 ochos. Luchaban por la jornada de 8 horas, porque eran 8 horas de trabajo, 8 horas de cultura y 8 horas de descanso. Hablaban de los 3 ochos, ¿no? Y, por ejemplo, Saavedra iba a las reuniones de los campesinos en Andalucía, en, no sé, Puebla de Don Fadrique o Morón de la Frontera o esos pueblos. Y entonces reuníalos en una cosa que llamaban grupos de afinidad, ¿no? Se reunían y se ponían a leer en voz alta. ¿Sabes a quién? A Tolstoy, a Dostoyevsky, a Bakunin, Kropotkin. Y entonces iba leyendo uno por uno. Cuando veían que uno no podía leer,
le enseñaban a leer. Entonces, estos hombres presumían siempre presumían, eso me tocó verlo en la familia, con la abuela, por ejemplo, de Luis Hernández Navarro, mi tía, que era mi tía, a la cual además le pusieron Oceanía, que nació en Cuba. Tengo un recorte periodístico de eso. Decía, somos analfabetas. Y mira, y entonces te citaban no sé, a Lope de Vega o al Quijote, o sea, presumían mucho de ser analfabetas, pero los tipos leían continuamente, o sea, tenían un culto a esa cuestión, ¿no? Entonces, esa parte también, porque es una gran diferencia, yo creo, hoy día, o sea, no, mira, tú sabes bien que el anarquismo y el comunismo son la misma cosa. Son la misma cosa en el origen. Aunque Stalin, todos ellos, pues los vieron como los grandes rivales, ¿no? Más que a los capitalistas. Trotsky fue a aniquilar al ejército de Magno, que había defendido contra o sea, Trotsky es un gran exterminador de los anarquistas también, todos ellos, ¿no? Pero me refiero a esa disputa entre Bakunin y Marx. Es una cosa deliciosa, ¿no? Decir, a ver, ok, estamos de acuerdo todos en llegar a la sociedad sin clases, sin Estado, ya. Ahora, ¿cómo llegamos a ella, no? Marx dice, hay que pasar por una etapa intermedia que se llama socialismo. Y ese socialismo implica que el proletariado mande sobre las demás clases y se llama dictadura del proletariado. Así es. Bakunin y compañía dicen, no, vamos directamente a la sociedad ideal, al comunismo libertario, sin pasar por ese Estado, porque, dice Bakunin, vas a crear un Estado que se va a volver el opresor del resto de las clases y nosotros no estamos a favor de la dictadura. Marx tenía razón, ¿eh? Tenía razón Marx, porque decía, lo otro es imposible. La prueba es que sí se pudo llevar a cabo la experiencia. Pero también Bakunin tenía razón, porque se creó un Estado opresor, ¿me entiendes? Así es. Mi opinión es que hay que regresar a esa discusión y buscarle salida a ese asunto. que no pues se pudo... creo que es una clave importantísima en estos tiempos de desesperanza, de que no tenemos un futuro hacia adelante. Tu libro, Saavedra, un anarquismo, de Aurelio Fernández Fuentes, puede ser la clave para retomar muchas de esas cosas. Te agradecemos, Aurelio, que nos hayas dado esta probadita, pero les decimos, busquen el libro, está en el Fondo de Cultura Económica, en la parte popular. Es un libro amplio, pero muy ameno y con muchas referencias a México y a otros países, a Cuba, a José Martí, a muchos personajes que son muy cariñosos y muy entrañables para nosotros. Al viejo lo meten a la cárcel por escribir unos artículos contra Porfirio Díaz, nunca vino a México. Así es, ¿no? Así es también. Esa parte es deliciosa, sí. Vamos a presentar el libro, ya quedamos, Armando Bartra, Alejandro de la Torre y yo, nuestros correspondientes libros sobre el tema de Yucatán, que es todo el episodio es en Mérida. Hay un libro precioso también de Armando Bartra que se llama Sucún Felipe, la historia de Carrillo Puerto. Por cierto, participo en su presentación este sábado próximo, ahí a la 1 de la tarde, un Fondo de Cultura ahí en la librería Rosario Castellanos, pero son historias y luego está toda la parte familiar también, ¿no? Que va saliendo, porque es una biografía con metadatos, dicen los cartógrafos. Pues te agradecemos mucho, Aurelio Fernández Fuentes. No, gracias a ti, Jorge, y un abrazo a todos los amigos de Radio. Esta cuestión, el sábado a la 1, ya saben, en el Fondo de Cultura Económica, para seguir esta discusión, y creo que debemos de emprenderla todos para ver que sí hay futuro para la humanidad. Claro. Gracias y hasta luego, Aurelio, y a la audiencia de Radio Educación.